El retorcido. En un pequeño pueblo rural, donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyendas se contaban al calor de una hoguera, existía una historia que nadie osaba mencionar después de la caída del sol, la leyenda del retorcido. Era un nombre que, tan solo al oírlo, hacía temblar a los más viejos del lugar, aquellos que recordaban noches oscuras en las que los niños desaparecían sin dejar rastro. La historia contaba que hacía décadas, un hombre llamado Samuel vivía en las afueras del pueblo, en una casa destartalada rodeada de un denso bosque. Samuel no era como los demás. Su cuerpo estaba deformado desde su nacimiento, su columna estaba torcida, sus extremidades eran delgadas y alargadas, y su rostro tenía una expresión constante de dolor y desesperación. Los aldeanos lo llamaban el retorcido, burlándose cruelmente de su aspecto. Samuel, a pesar de su soledad y sufrimiento, trataba de mantenerse alejado del pueblo, sabiendo que no era bienvenido. Sin embargo, una noche, algo cambió. Un grupo de jóvenes, envalentonados por el alcohol y las historias que circulaban, decidieron acercarse a la casa de Samuel para burlarse de él. Lo llamaron monstruo, lo provocaron y, cuando Samuel salió para enfrentarlos, lo golpearon brutalmente, dejándolo al borde de la muerte. Nadie en el pueblo hizo nada por ayudarlo, y al día siguiente, el cuerpo de Samuel había desaparecido, dejando solo un rastro de sangre que conducía al bosque. Después de aquella fatídica noche, las cosas comenzaron a cambiar. Los niños del pueblo empezaron a tener pesadillas horribles. Todos describían lo mismo, una figura alta y delgada, con el cuerpo retorcido de formas imposibles, que los observaba desde la oscuridad, susurros incomprensibles llenando el aire mientras su rostro, desfigurado, se aproximaba cada vez más. Al principio, los padres pensaron que no era más que fruto de la imaginación infantil, una historia inventada para llamar la atención. Pero pronto, esas pesadillas empezaron a materializarse en algo mucho más real. Los niños comenzaron a desaparecer. El primero fue un niño de 8 años, llamado Tomás, que no regresó a casa tras jugar en el campo. Su madre lo buscó por todo el pueblo, pero solo encontró una de sus zapatillas a la entrada del bosque. Las autoridades locales hicieron una búsqueda exhaustiva, pero no había señales de él. Después, fue una niña de 6 años, Clara, quien desapareció una noche sin que nadie escuchara un solo ruido. Las desapariciones se volvieron frecuentes, y con cada niño que desaparecía, los rumores crecían. El retorcido había regresado para vengarse. La mayoría de los aldeanos empezaron a cerrar sus casas al anochecer. Nadie salía después de la puesta del sol. Sin embargo, una noche oscura y tormentosa, Manuel, un hombre escéptico que no creía en supersticiones, decidió averiguar la verdad. Su hija, Sofía, había sido una de las últimas en desaparecer, y su dolor lo empujaba más allá del miedo. Manuel se adentró en el bosque, llevando consigo una linterna y un machete. Los árboles eran altos y las ramas parecían manos retorcidas que intentaban atraparlo mientras caminaba. A medida que avanzaba, empezó a escuchar susurros. Eran suaves al principio, pero luego crecieron en intensidad. Eran voces que parecían venir de todas partes, palabras ininteligibles que lo hacían sentir como si algo estuviera observándolo, acechándolo. Manuel, una voz profunda y distorsionada pronunció su nombre desde la oscuridad. Manuel se detuvo en seco. El sudor frío corrió por su espalda. El haz de la linterna comenzó a parpadear, y entonces lo vio. Entre los árboles, una figura alta y grotesca emergió de las sombras. Su cuerpo estaba torcido en ángulos imposibles, su cuello inclinado como si alguien lo hubiera quebrado varias veces. Sus brazos, largos y delgados, se alargaban hacia el suelo, arrastrándose como tentáculos. Sus ojos, negros y vacíos, lo miraban fijamente, y una sonrisa torcida se formaba en su rostro desfigurado. Era Samuel, pero no el hombre que una vez fue, era el retorcido,
una entidad que ahora parecía hecha de puro odio y venganza. Vienes por tu hija, pero ya es mía. La criatura habló con una voz que no parecía de este mundo. Manuel intentó correr, pero el suelo bajo sus pies parecía atraparle, como si las raíces del bosque estuvieran vivas, retorciéndose alrededor de sus tobillos. El retorcido avanzaba lentamente, su cuerpo crujiendo con cada paso, como si sus huesos se rompieran y volvieran a encajar con cada movimiento. Los susurros en el viento aumentaron, y Manuel sintió que la oscuridad lo envolvía. Desesperado, gritó el nombre de su hija, pero todo lo que escuchó fue una risa macabra resonando en los árboles. El retorcido se abalanzó sobre él, y la oscuridad lo consumió por completo. Al día siguiente, los aldeanos encontraron el cuerpo de Manuel a la entrada del bosque, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Sus brazos y piernas estaban torcidos en ángulos imposibles, como si alguien lo hubiera retorcido desde dentro. Después de ese día, el pueblo quedó en completo silencio. Nadie volvió a hablar del retorcido, pero todos sabían que aún estaba allí, acechando en el bosque, esperando su próxima víctima. Los niños seguían desapareciendo, uno por uno, y los padres, aunque sabían lo que estaba sucediendo, no podían hacer nada para detenerlo. El retorcido no era solo una leyenda, era una maldición viviente, una sombra retorcida de odio que nunca descansaría. Había sido rechazado en vida, y ahora, en la muerte, reclamaba a todos los que alguna vez lo despreciaron. Y en ese pueblo olvidado, nadie estaba a salvo de sus garras deformadas. Espero les haya gustado mi gente bonita, no se les olvide dejar su valioso like y seguir la página. Nos vemos en otro video.